¿Por qué pintaste sus ojos exactamente como los míos? La voz grave atravesó el aire de la galería como una daga. Clara sintió que el tiempo se congelaba a su alrededor. No necesitaba girarse para saber quién estaba detrás de ella. Esa voz la había perseguido en sueños durante 5 años. León Ferraro. La pequeña galería alternativa rebosaba de gente, pero de repente todo el ruido pareció desvanecerse. Clara apretó la copa de vino barato entre sus dedos, buscando algo a lo que aferrarse mientras su mundo temblaba. Al otro lado de la sala, su obra principal, un niño de cabello oscuro y ojos color ámbar penetrantes, parecía observarlos a ambos. «Es solo una coincidencia», respondió ella, girándose finalmente para enfrentarlo. El tiempo había sido generoso con León. Su rostro seguía teniendo esa dureza aristocrática, esos pómulos definidos y la barba perfectamente recortada. Vestía de negro, como siempre, elegante hasta en su decadencia. Los rumores sobre la caída del Imperio Ferraro habían llegado incluso a sus oídos. «No me mientas». «Clara». Su mirada se clavó en ella con intensidad, recorriéndola como si buscara algo que hubiera perdido. «Te conozco demasiado bien. Nunca has pintado nada por casualidad». Clara intentó mantener la compostura, pero sintió que su cuerpo la traicionaba. El calor se expandió por su pecho hasta sus mejillas. Era ridículo que después de tanto tiempo él aún pudiera provocarle esa reacción. «Han pasado 5 años, León. No me conoces en absoluto». A su alrededor, los invitados comenzaron a notar la tensión. Algunos susurraban, reconociendo al famoso marchante caído en desgracia. Clara dio un paso atrás, buscando espacio para respirar. León dio un paso hacia ella, acortando la distancia que ella intentaba crear. «Ese niño», susurró su voz quebrándose ligeramente. «¿Qué edad tiene?» «Eso no te importa», respondió Clara, pero la firmeza que pretendía mostrar se disolvió en un temblor de voz. Los ojos de León se humedecieron levemente, algo que jamás había visto en aquel hombre orgulloso. Su mirada volvió a la pintura y luego a ella, conectando los puntos que ella había intentado mantener separados durante años. «¿Es mío?» La pregunta salió como un suspiro roto, apenas audible en el bullicio de la exposición. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. 5 años construyendo una vida lejos de él, protegiendo a Mateus, creando un mundo donde León Ferraro era solo un recuerdo borroso, y ahora, en una simple noche, todo estaba a punto de derrumbarse. Antes de que pudiera responder, la curadora de la galería se acercó, ajena a la tensión entre ellos. «Clara, hay algunos coleccionistas interesados en tu obra principal. ¿Podrías...?» «En un momento», respondió automáticamente, sin apartar la mirada de León. Cuando la mujer se alejó, León se inclinó hacia ella. El aroma de su perfume, ese que tantas veces había impregnado su piel, la golpeó con una oleada de recuerdos. «Sí, ese niño es mío», murmuró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca había visto en él. «No voy a dejarte huir de nuevo». Clara sintió el suelo moverse bajo sus pies. La galería, las personas, incluso las luces parecían girar a su alrededor. Todo lo que había construido con tanto cuidado ahora pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos del único hombre que había logrado romper sus defensas. En la pared, el retrato de Mateus parecía observarla con reproche, con esos ojos exactamente iguales a los del hombre que ahora esperaba una respuesta que ella no estaba preparada para dar. «Mamá, ¿por qué ese hombre me miró como si me conociera?» La pregunta de Mateus flotó en el aire del pequeño atelier, mientras sus dedos, manchados de azul cobalto, trazaban figuras sobre el papel. Clara dejó el pincel en el frasco de agua y observó a su hijo. Cabello rebelde, mentón obstinado, y esos ojos, esos malditos ojos que la perseguían cada mañana. «Algunas personas creen conocer a todo el mundo», respondió, esquivando la verdad como llevaba años haciéndolo. El encuentro con León en la galería había dejado una marca invisible en su piel. 3 días después, aún sentía el peso de su mirada, el calor de su aliento cuando murmuró aquella amenaza que sonaba extrañamente a promesa. «Tus manos están temblando, mamá».
observó Mateus con esa intuición que solo los niños poseen. Clara cerró los puños intentando contener el temblor. Su mente traicionera la arrastró 5 años atrás. El estudio olía a trementina y a deseo. León recorría su espalda desnuda con dedos manchados de carmín, dibujando símbolos que solo él entendía sobre su piel. La luz tenue de las velas proyectaba sombras que bailaban por las paredes del atelier como testigos silenciosos. «Nunca había conocido a nadie como tú», susurró él contra su cuello. Clara giró entre sus brazos, enfrentando la intensidad de su mirada. Allí, tendidos sobre el suelo cubierto de lienzos sin terminar, eran solo 2 cuerpos buscándose en la oscuridad. No existía el apellido Ferraro, ni las galerías, ni los millones. Solo ellos y el rastro de pintura que sus cuerpos dejaban sobre las telas. «Podrías pintarme así para siempre», murmuró él, atrapando sus labios en un beso hambriento. Sus manos, siempre seguras al pintar, temblaban al recorrer el torso, desnudo de León. Había algo casi sagrado en la forma en que sus cuerpos encajaban, como si hubieran sido diseñados por el mismo artista. El timbre del apartamento la devolvió al presente de golpe. Luana, su única amiga verdadera desde la academia, entró como un torbellino de colores y fragancias. «Mateus, ¿dónde está mi pintor favorito?», exclamó, entregándole un paquete de nuevos pinceles. Mientras el niño corría a explorar su regalo, las 2 mujeres se sentaron junto a la ventana que daba al parque. «Lo vi en la exposición, Clara», dijo Luana sin preámbulos. «¿Te habló?». Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sospecha de Mateus. Me dijo que no me dejaría huir de nuevo». Luana tomó sus manos con fuerza. «¿Le dirás la verdad? ¿Que desapareció cuando más lo necesitabas?». El dolor afloró, como una herida mal cicatrizada. La última exposición, el éxito repentino, los planes conjuntos y luego el silencio. León había desaparecido sin explicación, dejándola embarazada y con el corazón destrozado. «No sabe lo que hizo», murmuró Clara. «Nunca se lo dije, porque nunca te dio la oportunidad», replicó Luana con dureza. La escuela primaria bullía de actividad para el festival de primavera. Clara ayudaba a colgar dibujos infantiles cuando lo sintió antes de verlo. Ese peso en el aire, esa electricidad que solo León provocaba. «Tiene talento», dijo él, contemplando un dibujo firmado por Mateus. «Los trazos son seguros, sin miedo». Como los tuyos, Clara se giró lentamente. «¿Qué haces aquí?». «Investigué», respondió con esa franqueza que siempre lo caracterizó. No fue difícil encontrarlos. Varios padres los observaban con curiosidad. León Ferraro, incluso en su declive, seguía siendo una figura reconocible. «Este no es lugar para tener esta conversación», susurró ella, intentando mantener la calma. «Cada lugar donde estés tú es exactamente donde necesito estar». La intensidad de su mirada hizo que su estómago se contrajera. 5 años, y seguía teniendo ese efecto en ella, ese poder para derribar sus defensas con una simple frase. Durante las semanas siguientes, León apareció en cada evento escolar, cada exposición infantil, cada lugar donde Mateus estuviera. Nunca se acercaba demasiado al niño, pero sus ojos lo seguían con una mezcla de fascinación y anhelo que despedazaba a Clara. El ensayo para la obra escolar los reunió en el auditorio. Clara, encargada del vestuario, manipulaba telas cuando su pie se enganchó en un cable. Antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes la sujetaron por la cintura. «Siempre al borde del precipicio», murmuró León contra su oído. El calor de sus manos atravesó la tela de su vestido. Sus cuerpos se reconocieron al instante, como si el tiempo no hubiera pasado. «Suéltame», pidió ella sin convicción. León aflojó el agarre, pero no la soltó. Sus ojos, tan parecidos a los de Mateus, la estudiaron con intensidad. «¿Todavía sientes?», susurró. «Lo veo». Clara intentó apartarse, pero su cuerpo la traicionaba. El mismo magnetismo, la misma atracción imposible de combatir. León se inclinó lentamente, rozando con sus labios la mejilla de Clara en una caricia que era a la vez pregunta y afirmación. Y ella,
Contra todo lo que su mente gritaba, no se apartó. ¿Sabes? Mientras te cuento esta historia, me pregunto desde dónde la estás escuchando, hermosa. ¿Estás acurrucada en tu cama con una taza de té caliente? ¿O quizás en el transporte público, robándole minutos al día para sumergirte en esta historia de Clara y León? Me encantaría saberlo. De verdad leo cada comentario que dejas, cada mensaje, y siempre intento responderte. Eres tú quien da vida a estas historias, quien hace que estas palabras cobren sentido. Así que no dudes en contarme qué te está pareciendo hasta ahora. ¿Qué crees que pasará entre estos dos? Y si te está gustando la historia de Clara y León, ese like tuyo significa mucho más de lo que imaginas. No solo ayuda a que más personas como tú encuentren estas historias, sino que me dice que voy por buen camino. Ahora volvamos con Clara y León, que nos espera un capítulo lleno de revelaciones. El café llegó frío a sus manos. Clara apenas lo notó mientras revisaba el periódico económico que normalmente ignoraría. El titular confirmaba lo que los rumores susurraban. Imperio Ferraro al borde del colapso. Inversores exigen pruebas de heredero legítimo. Elena Vázquez, la galerista más influyente de la ciudad, era citada directamente. Los accionistas necesitan estabilidad. Sin un heredero comprobado, la junta directiva tomará control total de las colecciones Ferraro. El corazón de Clara dio un vuelco. Ahora entendía la repentina aparición de León, su insistencia, su desesperación mal disimulada. No se trataba de ella ni de sentimientos enterrados. Se trataba de salvar lo que quedaba de su imperio. El timbre sonó pasada la medianoche. Luana se había llevado a Mateus a dormir, insistiendo en que Clara necesitaba descanso. Pero al abrir la puerta, supo que el descanso seguiría siendo una ilusión lejana. «Necesito hablar contigo», dijo León, entrando sin esperar invitación. Su presencia llenó el pequeño apartamento. Llevaba el traje arrugado y una sombra de barba que nunca le había visto durante su relación. «Sobre cómo quieres usar a mi hijo para salvar tu fortuna», atacó Clara arrojando el periódico sobre la mesa. León se detuvo en seco, su expresión endureciéndose. «¿Por eso crees que estoy aquí? ¿Por qué otra razón buscarías tan desesperadamente un hijo cuya existencia nunca te importó?» Él dio un paso hacia ella, la rabia contenida vibrando en cada movimiento. «¿Cómo podría importarme lo que no sabía que existía? No mientas». La voz de Clara se quebró. «Te busqué durante semanas. Dejé mensajes en tu oficina, en Newsets, tus galerías. Nunca recibí nada», respondió León, la confusión nublando momentáneamente su ira. «Desapareciste sin explicación. Cuando regresé de Milán ya no estabas». Clara se rió con amargura. «¿Y ahora debo creer que todo fue un malentendido cósmico? ¿Justo cuando necesitas desesperadamente un heredero?» La tensión entre ellos era palpable, una cuerda a punto de romperse. «Necesito un test de ADN», dijo él finalmente. «No vas a usar a mi hijo como salvavidas para tu fortuna». León golpeó la pared con la palma abierta, haciendo temblar los cuadros colgados. «También». «¡Es mi hijo!», estalló con una vulnerabilidad que Clara nunca había visto en él. «5 años, Clara. 5 años que me robaste». Se acercó a ella con pasos decididos. Clara retrocedió hasta chocar contra la estantería llena de pinceles y botes de pintura. «No me hables de robo cuando fuiste tú quien desapareció», respondió ella enfrentando su mirada. León eliminó la distancia entre ellos en un instante. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones, rabia, dolor, anhelo, que paralizó a Clara. Cuando sus manos sujetaron su rostro, no pudo reaccionar. Sus labios chocaron con la fuerza de 5 años de ausencia. Un beso furioso, desesperado, cargado de recriminaciones y preguntas sin respuesta. Las manos de Clara, traicioneras, se aferraron a su camisa mientras respondía con la misma intensidad, como si pudiera castigarlo a través del contacto. Fue un instante eterno, un relámpago, de sensaciones que iluminó 5 años de oscuridad. Cuando finalmente se separaron jadeantes, Clara lo empujó. «No puedes entrar así en mi vida y esperar que me rinda al toque que me quebró», dijo, limpiándose los labios con el dorso de la mano
como si pudiera borrar la huella que él había dejado. «Nunca quise quebrarte», respondió él, su voz apenas un susurro. «Y ahora descubro que tenemos un hijo». Clara se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo. «Mateus no es un peón en tu juego empresarial. No se trata del dinero», insistió León, «se trata de la verdad, de tiempo perdido que nunca recuperaré». Cuando finalmente se marchó, Clara se deslizó hasta el suelo, exhausta. El apartamento parecía más vacío que nunca, como si León se hubiera llevado algo esencial al partir. Los días siguientes trajeron una extraña calma. León no apareció. En la escuela ni intentó contactarla. Clara comenzó a creer que finalmente había entendido su rechazo hasta que encontró el primer billete. Estaba en su buzón, un simple trozo de papel con una frase escrita a mano. «La luz siempre encuentra grietas en la oscuridad más profunda». Las palabras de su primer cuadro expuesto, aquel que León había comprado anónimamente. Luego llegaron más cada día en lugares imposibles, bajo la puerta del apartamento, entre las páginas de una revista en la sala de espera del médico, incluso dentro de su bolso. Todas frases de obras que había pintado años atrás, cuando su arte comenzaba a florecer bajo la mirada atenta de León. No existe pincel capaz de borrar lo que ya ha sido pintado. Los colores más vibrantes nacen del dolor más oscuro. El amor es el único trazo que nunca se seca completamente. Clara guardó cada nota, incapaz de desecharlas, construyendo sin querer un mosaico de memorias que creía olvidadas. El domingo, mientras revisaba su correo, encontró la propuesta que cualquier artista emergente soñaría: una invitación para exponer en la prestigiosa Galería Altamira, el epicentro del arte contemporáneo en la ciudad. La firma al pie de la carta hizo que su estómago se contrajera. Elena Vázquez, la misma mujer que presionaba a León por un heredero legítimo. «Mamá», la voz de Mateus la sacó de sus pensamientos. «Sí, cariño». El niño se frotó los ojos, aún medio dormido. «Soñé con el señor del cabello como el mío», dijo con esa sencillez desconcertante de la infancia. «Me decía que era mi papá». «¿Es verdad?». Clara se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Las notas, la propuesta, y ahora esto. Era como si León hubiera encontrado una forma de infiltrarse en cada rincón de su vida, incluso en los sueños de su hijo. «¿Por qué crees que lo soñaste?», preguntó con voz temblorosa. Mateus se encogió de hombros con esa honestidad brutal de la infancia. «Porque sus ojos son como los míos cuando me miro en el espejo». El viejo loft industrial conservaba la esencia del León que Clara había conocido. Amplios ventanales que capturaban la luz de la tarde, estanterías repletas de libros de arte y ese aroma inconfundible a trementina mezclada con madera antigua. Sin embargo, algo había cambiado. El espacio que antes rebosaba de vida ahora parecía un museo de recuerdos. «No he movido nada desde que te fuiste», confesó León mientras servía 2 copas de vino. «Supongo que parte de mí esperaba que volvieras». Clara recorrió con los dedos el borde de un caballete abandonado. Sobre él un lienzo a medio terminar, su rostro dormido capturado en trazos suaves de carboncillo. «¿Por qué me invitaste aquí?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Neutralidad», respondió él. «En tu apartamento soy un intruso, en mis oficinas estarías a la defensiva. Aquí fuimos iguales alguna vez». No mencionaron a Mateus inmediatamente, como si ambos necesitaran reconstructor primero el puente entre ellos antes de cruzarlo. «Hay ingredientes en la nevera», dijo León quitándose el saco. «Pensé que podríamos cocinar». Una sonrisa involuntaria se formó en los labios de Clara. «¿Recuerdas siquiera cómo se hace?». León respondió con esa media sonrisa que ella había dibujado tantas veces de memoria. «Recuerdo que me enseñaste a cortar cebollas sin llorar. Fue extrañamente natural, como si los años de separación se hubieran comprimido en un paréntesis». León cortaba verduras mientras Clara preparaba la pasta, moviéndose en una danza sincronizada por la cocina.
Sus manos se rozaban al alcanzar utensilios, provocando ese cosquilleo familiar que ambos pretendían ignorar. «Mateus odia las aceitunas», comentó ella casualmente, mientras probaba la salsa. La mano de León se detuvo a medio camino. «¿Qué más debo saber sobre él?», preguntó con una vulnerabilidad que desarmó a Clara. «Le encanta dibujar con los dedos, aunque tenga 1000 pinceles a su disposición. Habla dormido, tiene tu temperamento cuando algo no sale como quiere». Y dudó un instante. «Pregunta por su padre desde que cumplió 3 años». León dejó el cuchillo y se giró hacia la ventana, ocultando su rostro. «¿Qué le has dicho?». «Que su padre nos amaba, pero tuvo que marcharse lejos». El silencio que siguió estuvo cargado de preguntas no formuladas, de explicaciones pendientes. La cena transcurrió entre anécdotas sobre Mateus y recuerdos cuidadosamente seleccionados de su pasado común, evitando tocar la herida principal. Cuando los platos estuvieron limpios y la segunda botella de vino a medio terminar, León señaló el rincón donde antes tenía su estudio. «Dejé algunas telas en blanco», dijo con voz suave. «Por si querías». Clara se acercó al espacio, donde todo permanecía exactamente como lo recordaba. Los pinceles ordenados por tamaño, los óleos clasificados por tonalidades, incluso la vieja bata manchada que usaba para no ensuciar su ropa. «¿La conservaste?», preguntó tocando la tela gastada. «Conservé todo», respondió él a sus espaldas. Incluso la esperanza, algo dentro de Clara, se quebró ante esas palabras. Se colocó la bata en un gesto automático y seleccionó un pincel delgado. Sin pensar, comenzó a trazar líneas sobre un lienzo en blanco. León se sentó en silencio a observarla, exactamente como hacía antes, cuando pasaban noches enteras con ella pintando y él contemplándola como si el verdadero arte fuera el movimiento de sus manos. La pintura fluyó sin esfuerzo. La silueta de un hombre y un niño de espaldas mirando hacia un horizonte incierto. Clara estaba tan absorta que no notó a León acercarse hasta que lo sintió justo detrás de ella. «Siempre fuiste capaz de decir con colores lo que las palabras no alcanzaban», murmuró tan cerca que su aliento rozó su cuello. Clara se giró lentamente. León levantó la mano y con delicadeza limpió una mancha de pintura azul de su mejilla. Sus dedos se demoraron más de lo necesario, trazando el contorno de su rostro como si intentara memorizarlo nuevamente. «No puedo entender cómo pude perderte», susurró deslizando su mano hacia la nuca de Clara, enredando los dedos en su cabello. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos, tan similares a los de Mateus, contenían una súplica silenciosa que derribó las últimas defensas de Clara. Cuando sus labios se encontraron, no fue con la furia desesperada de días atrás, sino con la ternura de quien redescubre algo precioso que creyó perdido para siempre. León la atrajo hacia sí, profundizando el beso mientras sus manos exploraban la curva de su espalda. Con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus sentimientos, la guió hasta la pared del estudio, donde sus cuerpos se encontraron completamente. El calor familiar se extendió por cada centímetro de su piel, despertando sensaciones que había mantenido dormidas durante años. Clara dejó escapar un suspiro cuando los labios de León abandonaron su boca para recorrer la línea de su mandíbula, descendiendo lentamente por su cuello. Sus manos buscaron instintivamente los botones de su camisa, desabrochándolos uno a uno hasta revelar su torso. La cicatriz que cruzaba su costado derecho, resultado de un accidente de juventud, seguía allí, recordándole que este no era un sueño. Sus dedos trazaron el contorno de la cicatriz mientras León la levantaba ligeramente, permitiéndole envolver las piernas alrededor de su cintura. Por un instante, fueron nuevamente aquellos amantes que creaban arte con sus cuerpos, que transformaban el deseo en trazos invisibles de placer. Pero cuando León comenzó a deslizar el tirante de su vestido, algo se activó en la mente de Clara. La imagen de Mateus apareció nítida, junto con todas las preguntas sin responder, todas las heridas sin cicatrizar. «Espera», susurró, apoyando las manos en su pecho. «No puedo
No puedo si es solo deseo. León apoyó su frente contra la de ella, respirando entrecortadamente. No es solo deseo, Clara, respondió con voz quebrada. Es saudade de la única cosa real que tuve en mi vida. El uso de esa palabra portuguesa que ella le había enseñado años atrás, esa melancolía por algo que se tuvo y se perdió, quebró algo dentro de Clara. Las lágrimas que había contenido durante tantos años encontraron finalmente salida. Tengo miedo, confesó, de volver a confiar, de que Mateus sufra, de que todo esto sea por tu imperio y no por nosotros. León la abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. El imperio puede hundirse mañana, murmuró contra su cabello. Solo te necesito a ti, a ustedes. Permanecieron así, abrazados hasta que la tensión se transformó en una intimidad diferente. No hicieron el amor esa noche, pero cuando León la invitó a quedarse, Clara no encontró fuerzas para negarse. Se tendieron en la amplia cama que, una vez compartieron vestidos, mirándose en la penumbra como dos supervivientes de un naufragio que finalmente encuentran tierra. León tomó su mano entre las suyas y la mantuvo así toda la noche, como un ancla que le impedía alejarse nuevamente. Clara observó su rostro dormido, suavizado por el sueño, y por primera vez en 5 años se permitió imaginar un futuro donde las heridas pudieran sanar. El amanecer la encontró aún despierta, observando sus manos entrelazadas, cuando su teléfono vibró con una notificación. El mensaje de la Galería Altamira era breve y contundente. Exposición cancelada por circunstancias imprevistas. Lamentamos los inconvenientes. Segundos después, llegó otro mensaje, esta vez de Elena Vázquez. León Ferraro está siendo investigado por manipulación del mercado artístico. Tu nombre ha sido mencionado. Sé prudente. La oficina de Elena Vázquez parecía diseñada para intimidar, minimalista, fría, con una única obra de arte colgando tras su escritorio. Un Rothko auténtico cuyo valor superaba el presupuesto vital de la mayoría de los artistas que suplicaban su atención. La cancelación no fue idea mía, dijo Elena cruzando sus largas piernas enfundadas en seda negra. Recibí órdenes directas del consejo. Clara apretó el bolso contra su regazo, intentando mantener la compostura. ¿Y la acusación contra León? ¿Manipulación del mercado? Elena esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Alguien sugirió que León estaba inflando artificialmente tu valor para distraer a los inversores de la crisis Ferraro. Hizo una pausa estudiada. Ese alguien fue Gianni. ¿Gianni? El nombre cayó como una piedra en el estómago de Clara. El hermano menor de León. Supongo que no te lo mencionó. La habitación pareció girar alrededor de Clara. Gianni Ferraro, el nombre que había escuchado en susurros durante los breves meses que frecuentó las galerías del Brazo de León. El hermano ausente, el heredero rebelde. ¿Por qué haría algo así? Elena se levantó con movimientos felinos para servir 2 copas de agua mineral. Los hermanos Ferraro tienen una relación complicada, y Gianni siempre ha sido implacable cuando se trata de proteger el legado familiar. Al salir de la reunión, Clara caminaba como autómata por las calles cuando su teléfono sonó. La voz de Luana llegó entrecortada, ahogada por el ruido de fondo. Accidente en la escuela. Mateus. Hospital. El mundo se detuvo. Clara corrió, dejando que el pánico la propulsara a través del tráfico, ignorando semáforos y bocinas furiosas. Cuando llegó a la entrada de urgencias, vio a León ya allí, pálido y desencajado, discutiendo acaloradamente con una enfermera. «Soy su padre, maldita sea», gritaba con una voz que Clara nunca le había escuchado, quebrada por el miedo. «¡Clara!», exclamó Luana al verla corriendo hacia ella. Un andamio del escenario escolar se desplomó. Mateus estaba cerca, pero está bien. Solo algunos rasguños y el susto. Clara apenas registró sus palabras. Su mirada estaba fija en León, en la desesperación pura que emanaba de cada poro de su cuerpo. Las puertas de la sala de atención se abrieron. Mateus apareció sentado en una camilla, con una tirita decorativa en la frente,
y sosteniendo un muñeco de peluche que alguna enfermera compasiva debió darle. Al ver a su madre, sonrió, pero fue la reacción cuando vio a León lo que cambió todo. «El señor de mis sueños», exclamó con esa inocencia brutal de los niños. Algo primario se activó en León. Antes de que Clara pudiera reaccionar, él ya había cruzado la distancia hasta la camilla. Con una delicadeza que contrastaba con su desesperación anterior, tomó a Mateus en brazos y lo estrechó contra su pecho, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Estás bien, repetía en un susurro entrecortado. Clara observó, paralizada, cómo gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de León mientras sostenía a su hijo por primera vez. Lágrimas de un hombre que nunca había llorado, ni siquiera cuando perdió a su padre, ni cuando el imperio comenzó a tambalearse. Mateus, confundido pero no asustado, tocó con curiosidad las mejillas húmedas de León. «¿Por qué lloras?» «No me duele, lo prometo». León soltó una risa ahogada. «A veces los adultos lloramos cuando estamos muy felices», respondió mirando a Clara por encima de la cabeza del niño con tal intensidad que ella sintió una corriente eléctrica recorrerla. 2 horas después, con Mateus durmiendo tranquilamente en su habitación, Clara y León se enfrentaron en la pequeña cocina del apartamento. «Esta mañana recibí una llamada», dijo León con una tranquilidad que apenas contenía la tormenta interior. «Gianni regresó a la ciudad. Hace 6 días, exactamente un día después de que te viera en la galería». Clara se dejó caer en una silla. Elena mencionó que fue él quien acusó de manipulación. «No es lo peor», interrumpió León, apoyando las manos en la mesa. «Hace 5 años, cuando viajé a Milán, dejé a Gianni a cargo de las comunicaciones. Todas las llamadas, los mensajes, la comprensión golpeó a Clara como una bofetada. Él interceptó mis mensajes», murmuró, las piezas encajando finalmente. «Nunca supiste que estaba embarazada porque él nunca te lo dijo». León asintió, la mandíbula tensa por la rabia contenida. «Sigue más. Mi madre sabía de Mateus. Gianni se lo contó, pero le hizo prometer que mantendría el secreto para protegerme del escándalo». «¿Tu madre sabía?» La traición se extendió como veneno por las venas de Clara. Está enferma ahora, Alzheimer avanzado. La voz de León se quebró. Quizás por eso lo confesó. Ya no distingue qué secretos debe guardar. El silencio que siguió pesaba, como plomo, cargado de años perdidos, de momentos robados que jamás podrían recuperarse. «Voy a confrontar a Gianni mañana», anunció León con una determinación férrea. «Y después, si quieres, desapareceré de sus vidas». Clara lo miró. Realmente lo miró, como no lo había hecho en 5 años. Vio al hombre destrozado, pero digno, al padre que había llorado al sostener a su hijo, al amante que había guardado su bata manchada de pintura como si fuera un tesoro. «¿Qué pasará con tu imperio?», preguntó, aunque ya no le importaba la respuesta. León se acercó lentamente, hasta quedar a centímetros de ella. «Si lo pierdo todo, pero los tengo a ustedes, habré ganado». No fue un beso apasionado como los anteriores. Fue un roce de labios casi tímido. Una pregunta silenciosa. Una promesa susurrada. Clara respondió acercándose más, dejando que sus brazos encontraran el camino alrededor de su cuello con naturalidad, como si su cuerpo recordara exactamente dónde pertenecía. Se movieron en silencio hasta el sofá, donde se recostaron uno junto al otro, simplemente mirándose en la penumbra. No necesitaban palabras ni promesas grandilocuentes. Las manos entrelazadas, las respiraciones sincronizadas, los ojos que no se apartaban, hablaban un lenguaje más antiguo que cualquier idioma. «Quiero estar ahí cuando Mateus despierte», murmuró. «León». «Tendrás que responder muchas preguntas», advirtió Clara. «Es terriblemente curioso». Una sonrisa iluminó el rostro de León. Se parece a su madre. Las primeras luces del amanecer los encontraron aún despiertos, construyendo en susurros los cimientos de algo que habían creído imposible horas antes. Cuando Mateus apareció en el umbral, frotándose los ojos con sus pequeños puños, se detuvo al ver a León. «¿Te quedaste para desayunar?»,
Preguntó con esa directa simplicidad infantil. León miró a Clara, buscando permiso antes de responder. Ella asintió levemente. «Me quedé porque tenemos mucho de qué hablar», respondió León, agachándose para quedar a la altura del niño. «Cosas importantes sobre ti, sobre tu mamá y sobre mí». Clara observó cómo su hijo y su padre se miraban por primera vez con plena conciencia de quiénes eran el uno para el otro. Dos pares de ojos idénticos, dos almas que se reconocían sin necesidad de palabras. 3 semanas después, el correo trajo un sobre elegante dirigido a Clara. Lo abrió mientras Mateus jugaba en el parque bajo la atenta mirada de León, quien había cumplido su promesa de estar presente cada día desde aquella mañana. Era una invitación de una nueva galería independiente, pequeña pero respetada. El curador solicitaba específicamente una obra titulada El padre que nació tarde, la pieza que Clara había estado pintando en secreto durante las últimas semanas. Al final de la carta, una nota manuscrita. «Esperamos que firme con su nombre completo en la obra, su elección, por supuesto». Clara observó a León levantando a Mateus en el aire, haciéndolo girar mientras ambos reían con abandono. Tomó un bolígrafo y en el formulario de respuesta escribió con letra clara y decidida: «Clara Oliveira Ferraro». Las paredes de Saint-Ote, la pequeña galería Nuevo Trazo, vibraban con la energía de la multitud. No era el tipo de inauguración que atraía a críticos prestigiosos o coleccionistas millonarios, pero cada rostro presente reflejaba una genuina admiración por lo que veían. Clara observaba desde un rincón, con una copa de champán barato en la mano, mientras los asistentes se detenían frente a la serie titulada Retratos de un tiempo recuperado. 6 cuadros que narraban una historia sin palabras, un hombre enseñando a un niño a mezclar colores, el mismo hombre dormido en 1900, un sofá con un libro de cuentos sobre el pecho. 2 siluetas, grande y pequeña, recortadas contra un atardecer en la playa. Pero era la pieza central, el padre que nació tarde, la que captaba todas las miradas. Un hombre arrodillado frente a un niño, ambos con idénticos ojos color ámbar, sus manos unidas sobre un lienzo en blanco, como si estuvieran a punto de crear algo juntos. La firma en la esquina inferior derecha, clara y decidida: Clara Oliveira Ferraro. «Es lo más honesto que has pintado jamás». La voz de León rozó su oído mientras sus brazos rodeaban su cintura por detrás, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar durante los últimos 2 meses. «Es lo más honesto que he vivido jamás», respondió ella, recostándose ligeramente contra su pecho. Mateus correteaba entre los invitados, explicando con entusiasmo infantil detalles técnicos sobre las pinturas que había aprendido, observando a su madre. Su vocabulario, sorprendentemente sofisticado para un niño de 5 años, arrancaba sonrisas y murmullos de admiración. «¿Has hablado con tu abogado?», preguntó Clara, girándose para enfrentar a León. Él asintió, una sombra de cansancio cruzando brevemente su rostro. «Los papeles están listos. Custodia compartida. Exactamente como lo discutimos». Clara acarició suavemente su mejilla, donde una incipiente barba comenzaba a aparecer. León había cambiado en estos meses. Las corbatas perfectamente anudadas habían dado paso a camisas más relajadas, y el peso de mantener las apariencias parecía haberse disipado de sus hombros. «¿Y el edificio Sterling?», preguntó, refiriéndose al último bastión del Imperio Ferraro que aún no había sido vendido. León tomó su mano y la besó con suavidad. «El lunes firmo la venta. Ya he hablado con los inversores de la Escuela de Arte. El espacio será perfecto para ellos». No era un secreto para ninguno de los presentes que León Ferraro, el otrora magnate del arte, había decidido vender prácticamente todo para comenzar de nuevo. El escándalo con Gianni había sacudido los cimientos del imperio familiar, revelando décadas de manipulaciones y secretos que León había preferido dejar atrás. ¿Y Gianni? La pregunta que Clara había estado evitando durante semanas finalmente escapó de sus labios. «En Suiza, según tengo entendido, con suficiente dinero para vivir cómodamente, pero fuera de mi vida. De nuestra vida»,
La determinación en su voz no dejaba lugar a dudas. El perdón podría llegar algún día, pero la confianza entre hermanos estaba irremediablemente quebrada. La curadora de la galería se acercó con una joven pareja interesada en adquirir, segundos antes del beso, una pieza íntima que mostraba a dos rostros a punto de encontrarse, con una tensión casi palpable entre ellos. Les explicaba que esta obra no está a la venta, dijo la curadora con una sonrisa de disculpa. Es parte de nuestra colección privada, confirmó León, entrelazando sus dedos con los de Clara. Hay momentos que uno prefiere mantener en casa. Cuando el último invitado se marchó y Mateus finalmente sucumbió al cansancio, acurrucado en un pequeño sofá de la oficina de la galería, Clara y León comenzaron a desmontar lentamente la exposición. No habían contratado asistentes, este momento les pertenecía completamente. «Tengo una sorpresa para ti», dijo León mientras envolvía cuidadosamente una pequeña acuarela. Bueno, para ambos, en realidad. De su bolsillo extrajo un juego de llaves antiguas, con un pequeño llavero de bronce que representaba un pincel. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, tomándolas con curiosidad. «La casa de la playa, la única propiedad que decidí conservar». Sus ojos brillaban con anticipación. «Pensé que podríamos ir este fin de semana. Los tres. Hay un mural en blanco esperándonos». La idea de pintar junto a León, con Mateus, participando en un proyecto familiar, provocó un nudo en la garganta de Clara. Durante años había soñado con momentos así, incluso mientras se convencía de que nunca serían posibles. «Mateus nunca ha pintado un mural», dijo, imaginando ya las pequeñas manos de su hijo manchadas de colores. «Yo tampoco», confesó León. «Será nuestra primera obra a 6 manos». La galería quedó en silencio, mientras León levantaba a Mateus dormido en brazos. Clara cerró la puerta tras ellos, mirando por última vez el espacio que había marcado el inicio formal de su nueva vida. En el apartamento, después de acostar a Mateus, León y Clara se encontraron solos en el pequeño atelier que ella había convertido en su santuario durante años. Las luces tenues proyectaban sombras danzantes sobre los lienzos apilados contra las paredes. «Encontré esto el otro día», dijo León, sacando un pequeño boceto de su bolsillo. «Lo dibujaste la primera noche que pasamos juntos». Clara reconoció el dibujo, 2 manos entrelazadas trazadas rápidamente sobre una servilleta de papel. Un momento capturado al vuelo, sin pretensiones, pura emoción transformada en líneas. «Creí que lo habías perdido», murmuró, tomando el frágil papel entre sus dedos. León se acercó lentamente, con esa intensidad controlada que siempre había sido su sello. «Nunca perdí nada realmente importante», respondió acortando la distancia entre ellos. «Solo me tomó tiempo darme cuenta». Clara dejó el boceto sobre la mesa y levantó la mirada hacia él. Con una decisión tranquila, se puso de puntillas y besó sus labios con suavidad. Un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuro compartido. León respondió profundizando el contacto, sus manos encontrando el camino hacia su cintura con familiaridad y reverencia a partes iguales. La levantó con facilidad, arrancándole una risa baja que resonó en el silencio del estudio. «Ahora tú eres mi lienzo favorito», susurró contra su cuello. No fue como aquella primera vez, años atrás, con la urgencia de la juventud y la incertidumbre del mañana. Esta vez cada caricia era un reconocimiento, cada suspiro una afirmación. Se amaron despacio, redescubriendo contornos que habían cambiado con el tiempo, pero que seguían siendo hogar para ambos. Sus cuerpos encontraron ese ritmo que nunca habían olvidado realmente. Esa danza perfecta que habían interrumpido pero jamás concluido. Cuando sus respiraciones finalmente se calmaron y el silencio volvió a envolverlos, permanecieron entrelazados como las 2 manos de aquel primer boceto. «¿Crees que uno elige quién será el amor de su vida?», preguntó Clara, trazando con los dedos la cicatriz en el costado de León. Él se tomó un momento antes de responder, sus dedos jugando distraídamente con un mechón del cabello de Clara. «Creo que el amor verdadero no se elige, se reconoce».
Su voz era apenas un murmullo en la penumbra. Como el artista que sabe instintivamente qué color necesita, incluso antes de verlo. La mañana los encontró preparando el viaje a la casa de playa. Mateus, entusiasmado con la idea de crear un mural familiar, había dibujado ya varios bocetos de lo que quería pintar. León los estudiaba con la misma seriedad con que alguna vez había evaluado obras de maestros consagrados. «Tiene tu visión y mi técnica», comentó, genuinamente impresionado por el talento innato de su hijo. «Una combinación formidable». Clara observaba la escena desde la cocina, esta nueva realidad que parecía a la vez un milagro y la cosa más natural del mundo. El camino hasta aquí había estado lleno de dolor, de malentendidos y tiempo perdido, pero cada obstáculo, cada lágrima, los había conducido precisamente a este momento. «¿En qué piensas?», preguntó León abrazándola por detrás mientras ella terminaba de preparar café. Clara se giró en sus brazos, perdiéndose un momento en esos ojos ámbar que ahora veía duplicados en el rostro de su hijo. «En que la vida imita al arte». «A veces», respondió. «Capas y más capas que parecen errores hasta que finalmente revelan el cuadro completo». León sonrió. Esa sonrisa que hacía que pequeñas arrugas aparecieran en las comisuras de sus ojos. La sonrisa que ella había capturado en docenas de bocetos guardados a lo largo de los años. «Y en que a veces», añadió él inclinándose para besarla suavemente, «el lienzo que creíamos arruinado resulta ser nuestra obra maestra». Mateus irrumpió en la cocina, blandiendo un nuevo dibujo donde 3 figuras, 2 grandes y una pequeña, sostenían pinceles frente a un lienzo enorme. «Ya sé qué vamos a pintar», exclamó con entusiasmo. A nosotros pintando juntos, Clara y León intercambiaron una mirada cómplice, reconociendo la perfecta recursividad de la idea, el infinito potencial de ese nosotros que apenas comenzaba a desplegarse. Mientras preparaban las maletas y cargaban el coche con lienzos, pinceles y botes de pintura, Clara pensó en todos los cuadros que había pintado a lo largo de su vida. Algunos habían colgado en galerías prestigiosas, otros permanecían ocultos en carpetas que nadie más había visto, pero ninguno se comparaba con el que estaban creando ahora, no con óleos o acrílicos, sino con decisiones diarias, con miradas cómplices, con manos que se encontraban en la oscuridad. La última capa, la definitiva, era precisamente esta, la vida compartida que por fin se atrevían a pintar juntos. «La arte imita la vida», murmuró para sí misma mientras observaba a León y Mateus discutir animadamente sobre qué colores llevar. Pero el amor es el único trazo que nunca se apaga.